circulación. Ajá, ¿qué les comentó? No entiendo. Entonces, ponemos calor con moxa y es como, por ejemplo, empieza a fluir más rápido. Entonces, aquí entendí, yo, por ejemplo, ahorita con la pregunta que hizo, que se relaja la vena, en este caso, y el flujo de la sangre es más rápida. Es como él decía, como cuando ponen una manguera al sol, que está más comprimida, ¿no? Pero a la hora de que esté más comprimida porque está caliente, avienta más la sangre, o sea, la dispersa más rápido. A que cuando está fría, el agua, por ejemplo, pues está normal, está así pasiva, pero ustedes le abren a una manguera, por ejemplo, que está aguadita Ok, por el sol. Reina, bien, a ver, entiendo el punto. Fíjese lo interesante y aquí yo le voy a cambiar la pregunta. A ver, espero que todos estén poniendo atención. A ver, espero que todos hayan captado lo que nos dijo Reina, pero ahora les voy a poner el siguiente escenario. Ustedes primero respóndame, ¿cuáles son los vasos sanguíneos que tienen la propiedad de hacerse grandes o hacerse chicos, de regularse? Así, en fa. Va, ¿quién me dice? ¿Quiénes son? Son las venas, profesor. A ver, ¿quién más? Arterias de Arteria, arteriol. arterias, para mí arterias, las arterias. Sí, pónganse listos, pónganse expertos, díganle a Julio, sí fue Julio, ¿vale? El que dijo, no, es lo que dijimos al inicio, los que tienen el músculo liso, los que tienen el músculo y la capacidad de hacerse grandes y chicos, solamente son los que llevan sangre con oxígeno, las derivaciones de las arterias. Entonces, estas son las que, fíjense, cuando tú calientas el músculo liso, este se relaja. Ajá, cuando calientas músculo se relaja. Entonces, efectivamente, vas a mejorar el flujo de sangre hacia determinada zona. Y aquí yo les voy a decir qué es lo que pasa en contraparte con las venas. Las venas también tienen la capacidad de relajarse, pero no tienen la capacidad de hacerse más grandes ni más chicas. Acuérdense que esto fue lo que leímos desde el inicio. Esas son las propiedades físicas de las venas. No se pueden hacer grandes y chicas, solamente tienen la capacidad de liberar o cerrar válvulas, en dado caso. Entonces, fíjense, aplicar una moxa, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, en unas arañitas, en unas varices, aguas, compañero, porque a lo mejor ahí si había un trombo y esa vena no tiene la capacidad de regular, a lo mejor lo que vas a hacer es mover un trombo. Entonces, sí, pero con algo. El principio es el correcto, el que nos decía esta reina, que si lo calientas, sí vas a hacer que sea más fácil que mueva líquido. Pero los que pueden regular son son las derivaciones de las arterias. ¿Sí se entiende Ah, esa pequeña diferencia? sí, perdón, profesor, sí quedó claro, Sí. disculpe. Es que el comentario de la A ver, mañana, no te lo que escucho bien, ustedes perdón. en casos cuando Uy, no te escucho. ¿Sí me un escuchas bien? segundo, Yo no. No nos escucha Julio. Julio, no te escuchas. Profe, en lo que a Julio se le, regula lo del, ¿ya? Ajá. Exactamente lo que usted dijo. Yo siempre he tenido temor en moxar una venita, o sea, una varice, porque siento que va a pasar eso, profe, porque digo, ¿qué hago si este coágulo está ahí? Es como o sea, como cuando cueces la sangrecita, ¿no? Que es, ¿cómo se llama esa cosa que comemos? Bueno, no sé, muchos no comen. La, Sí, Soricua. las, la, ah, la, 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 la moronga, ¿no? Que le llaman. Ah, sí, sí, La fritada. ándale, ajá. Yo Moronga siempre, Soricua.
Ajá, yo siempre he dicho que, por ejemplo, esas venitas no las debemos de moxar y ahorita usted dijo algo importante, entonces digo, no estaba tan mal en pensar que eso lo podemos coser, ¿no, profe? Y sí, a lo mejor a la hora de que estamos moxando igual influye, pero pues puede ser contraproducente, ¿no? Exactamente, bien. Y todo parte de saber, primero, conocer el fenómeno que estamos estudiando y los factores que intervienen en ese fenómeno. Y sobre todo, aquí es donde, eso es lo bonito de la fisiología, porque aquí la fisiología es muy experimental. Ajá. Entonces, es eso, ir viendo qué pasa, es ver un fenómeno, ver las variables y ver qué es lo que pasa cuando tú le mueves a una u otra variable. Aquí ustedes ya ya entendimos el fenómeno, ya conceptualizamos las fuerzas que actúan o el fenómeno físico que está ocurriendo y ya estamos viendo qué es lo que pasa con con ese fenómeno si movemos estas variables. Entonces ya vieron a veces dónde está la importancia de saber entender estos fenómenos. Ajá, entonces sí, la respuesta aquí es, si tú moxas venas, vas a hacer moronga dentro del paciente, básicamente. Vas a cocinar la sangre que no de por sí no se mueve. Bien, Julio, que tiene la mano levantada. Sí, perdón, a ver si ahora sí ya me escucho mejor. Sí, sí, Ah, sí. correcto. Perdón, es que yo decía que me había confundido entonces porque me dejé guiar precisamente por el comentario de la compañera, porque, bueno, yo mencioné que las venas, porque me ha tocado que con algunos pacientes cuando se les realiza canalizaciones, para poner un suero o alguna situación así, ¿Qué eres, perdón? cuando el paciente, ¿Enfermero o algo así? tiene calor o bueno, está como digamos a templado o a temperatura ambiente o con calorcito, las venas son más visibles y cuando hace frío, las venas no son visibles, se esconden. Entonces, bajo ese eh, concepto, por así decirlo, me dejé guiar pensando que las venas eran las que se podían contraer o retraer a voluntad, por así decirlo. Bueno, regularse Sí, automáticamente. entiendo. De hecho, eso venía explicado muy bien en un capítulo que alguna vez les dejé leer en el libro del río viviente, Y si no saca mal acuerdo. Sismop, el río viviente, Explica sí. esa parte bien interesante, de manera de cuento. Pero bueno, muy bien, pero entonces ya queda claro, ¿no? Ahora sí, ¿por qué se dilatan y cuáles son los que se dilatan? Entonces aquí lo que estamos explorando de este fenómeno es que también tenemos otro fenómeno, que es el de resistencia. Ajá, la resistencia a ese flujo. Entonces, efectivamente, si empezamos a estrechar más ese tubo, estamos impidiendo que circule más fluido a través de ese segmento. Y bien, mm, aquí está la imagen. A ver, esperen, no quiero la pregunta. Bien, a ver, nada más pregunta de aquí. ¿Cuáles son los segmentos que tienen mayor resistencia al flujo? ¿Las aortas, las venas o cuáles imágenes de aquí son las que tienen más resistencia al flujo? Los capilares. Los Capilar. capilares, profe. Ok, perfecto. Ya, está conceptualizado eso. Vamos a continuar con... ¿Dónde estamos? Vamos a continuar con nuestra lectura, ¿de acuerdo? Aquí está, para seguir haciendo más grande este fenómeno, para seguir estudiándolo. Bien, a ver quién me ayuda a partir de aquí. Yo, Yo, profe. Bueno, Cristi. A ver, ok. gracias. Flujo laminar contra flujo turbulento. Otro factor que influye en la resistencia al pasaje de la sangre es el régimen de flujo. El flujo arterial es laminar. Son células que circulan por el centro del vaso con la velocidad máxima y el plasma que contacta con la pared a la menor velocidad. Se hace figura 8-2. Para determinar si el flujo es laminar o turbulento, se utiliza un parámetro que marca el nivel de inercia de las fuerzas viscosas llamada número de Reynolds. Reynolds.
Reynolds. Ajá. En Excel. Este tiene en cuenta la densidad y la... No alcanzo a leer. Permítanme. A ver. Aquí te salté. A ver. Nos quedamos. Reynolds, aquí está. Ay, ya se me fue. Aquí está Reynolds. Este Sí, tiene... que continúa más arriba. No, estábamos bien. Este tiene en cuenta la densidad y la viscosidad del líquido, la velocidad a la que circula y el vaso por el que lo hace. Para un Reynolds menor Ajá. que el flujo es laminar. Para un Reynolds mayor que 3000, el flujo es turbulento. Los vasos de gran diámetro con velocidad elevada y viscosidad disminuida predisponen al flujo turbulento, así como las variaciones bruscas en los diámetros del vaso o las irregularidades de sus paredes. La turbulencia suele causar vibraciones audibles con el estetoscopio, soplos. Muy Importante, la viscosidad es la fricción interna del líquido y sus influencias principales son el hematocrito y las fuerzas de rozamiento, shear stress. bien. Perfecto. La obstrucción Así está bien, arterial. así está bien. Muy bien. A ver, vamos a sacar la moraleja de esta parte de la lectura. Se las voy a decir para avanzar un poco más rápido, entonces. La moraleja de todo esto es que, ok, ya estudiamos los vasos, ya sabemos que influye, que el comportamiento de la hemodinámica está dado por el área de los vasos sanguíneos, por las presiones que hay aquí, por la resistencia, etcétera. Pero ahora además también tenemos algo importante, que las presiones, el juego de presión, fuerzas y flujos también está dado por la viscosidad del fluido que va por esa tubería, ¿no? En este caso, la sangre. Ajá, y estamos hablando de la viscosidad de la sangre. No sé si alguna vez ustedes, bueno, a mí muchos pacientes me lo dicen, es que tengo la sangre espesa o algo así, ¿no? O tengo la sangre muy líquida. Sí, Bueno, muy gruesa. muy gruesa. Entonces, el nombre o el principal factor que tiene que ver con esa fluidez de la sangre es el hematocrito, ¿de acuerdo? El hematocrito entiéndanlo, ahorita no nos vamos a ir tanto hacia la parte fisiológica, anatómica, pero el hematocrito es qué tan espeso está, básicamente. Ajá. Entonces ya está. Para que sigamos entendiendo el fenómeno físico. Si esta tubería tú le pones agua líquida, va a fluir sin resistencia alguna. Si tú le pones atole, que es más o engrudo, va a haber una resistencia a ese flujo, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende el fenómeno? O sea, ya leímos la parte, ahora estamos interpretando qué es lo que está ocurriendo. Te lo doy con ese ejemplo. Agua y atole en esta tubería. ¿Se entiende cómo se comporta cada uno? Sí, O maestro. cómo se comporta el circuito con base en la densidad de ese fluido. A ver si estamos. Sí. Ay, perdón. Perfecto. Sí, ¿verdad? Es fácil de imaginar. Okay. Fíjate, ya pusimos los materiales sobre la mesa. A partir de aquí, lástima que ya vamos terminando esta sesión de hoy, pero hasta aquí se va a empezar a poner interesante, porque si tú entiendes bien estos fenómenos, si tú entiendes las presiones internas, externas, empiezas a echar a andar ahí la ardilla jugando con qué ocurre con la viscosidad, con el segmento de área, con la longitud, vamos a encontrar ahora que tenemos diferencias de presión. Esto nos va a servir para sentar las bases de lo que es pulsología, ¿de acuerdo? Te propongo esa meta. Vamos a entender pulsología, pero primero vamos a entender la biofísica de la pulsología. Chécate nada más. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte de aquí? Ajá. Ya se ¿Puedo viene leer yo, profe? A ver, sí, está bien. Ok. Diferencia de presión. La diferencia de presión está determinada por el trabajo ventricular. Como el corazón bombea sangre hacia la aorta,
La presión en ella se mantiene elevada con una ya no se ve. Ah, claro. Con una medida. Es que creo que continúa en la primera, Con una media, ajá. a ver, una media de 100 medidas de miligramos de Milímetros de mercurio. mercurio. Ajá. Sí. La función de bomba del corazón es cíclica, sístole y diástole. Por lo tanto, las presiones oscilan entre un valor de sístole, PAS, de alrededor de 120 milímetros de mercurio, y uno de diástole, PAD, de 80 milímetros de mercurio en un adulto normal. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, bien. Espero que todos lo estén viendo. Tenemos un segmento de vaso sanguíneo. En este caso, una arteria. Vamos a darle nombre, ¿no? A la arteria. Ya dijimos que esa arteria es elástica. Se hace grande y se hace chica según presión del fluido que está dentro. ¿De acuerdo? Se salió. A ver, aquí está. Entonces ahora estamos poniendo otro fenómeno biológico, que es el corazón. Cada que late, todos sabemos que el corazón está distribuyendo sangre. Entonces aquí tenemos algo, que esta presión ejercida tiene un valor entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Es lo que nos está diciendo. Este vaso soporta esa presión. Hay una variación, que en este caso la estamos viendo aquí, con esta curva de variación. Aquí está, la curva de presión arterial. A ver, ¿quién me explica la curva de presión arterial? Que de hecho ya acabo de explicar, pero ahora es con la imagen. Es donde inicia, sería donde inicia la pulsación o los latidos que empezamos a escuchar cuando tomamos la presión arterial y dónde terminan. Ajá, a ver, vamos a mejorar eso. Lo que usted dijo es cuando el corazón hace un bombeo, genera una onda de pulso. Efectivamente, el pulso es cuando va recorriendo la sangre. Ese es el pulso, cuando la sangre recorre. Pero el pulso genera una presión, fíjate, no es lo mismo entonces. Ajá, el pulso es la onda que se genera. La presión es la fuerza que genera esa onda sobre el vaso sanguíneo. Ajá, ahora, ¿qué más? Me está diciendo entonces que aquí estamos midiendo la presión, son 120 y 80 milímetros de mercurio. Me dice que cuando hay un pulso, cuando el corazón da un pulso, la presión va aumentando en ese vaso sanguíneo que te estoy mostrando. Va aumentando, Ajá. aumentando, 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 baja, 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 llega a un máximo, ya viste, de 120. Ajá. Entonces, Cuando apretamos con ahora sí cuando apretamos con ay, la cosa, no sé cómo se llama, pero El barómetro. cuando apretamos, ejercemos una fuerza. Y la por eso fuerza es una fuerza que está comprimiendo los vasos sanguíneos. Entonces, al ir soltando, cuando hacemos la perilla, al seguir soltando la salida del aire, pues va bajando la presión. A ver, Y ahí es donde exactamente. A escuchamos ver, está ahí, está ahí, está ahí. Ok, pulso. va bajando la presión, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, ya no ven la imagen. Esto nada más, piensen ustedes en la mente, usen la imaginación otra vez. Nosotros sabemos, a ver, que el vaso sanguíneo todo el tiempo va llevando sangre, ¿no? Nunca lleva aire, eso estamos seguros. Sí, claro, porque si llevara aire te mueres. Siempre está llevando sangre. Pero cuando el corazón aplasta, cuando bombea, cuando genera una onda de pulso, ¿qué pasa con la presión en el vaso sanguíneo? Ya dijeron que aumenta, ¿no? Y Sandra dijo que después disminuye. ¿Hasta dónde disminuye? Ahí está la pregunta que yo les hago. ¿Qué pasa cuando empieza a bajar? Cuando el corazón terminó ese latido. Hasta donde los vasos sanguíneos se relajan, llegan a su presión normal.
Exactamente, El llegan a su flujo presión sanguíneo. normal. Muy bien, Ujú. Sandra, ya tiene su participación de hoy, ¿eh? Ahí está. Efectivamente, entonces va a llegar a una presión basal, exactamente. Esa presión basal va a generar un efecto de rebote, te lo estoy spoileando ahorita mismo. Ajá, porque recuerda que es un tejido elástico, entonces cuando tú lo dejas, ok, ocurre un pulso, aumenta la presión, y si tú lo dejas, cae, pero no cae hasta volverse a comprimir, ¿no? Cae una presión basal y ahí genera un pequeño rebote, para que lo tengas en cuenta. Ok, es lo que nos decía Sandra. Ahora sí vamos a continuar leyendo con Meli. Sí, profe. La PAS depende La en mayor presión medida arterial del sistólica. volumen. Perdón. La PAS, que es presión sistólica, depende en mayor medida del volumen sistólico y de la elasticidad de la aorta. Además, se ve influida en forma indirecta por la resistencia periférica. La PAD es la que puede medirse justo antes del BS y depende sobre todo de la RP y de la distensibilidad del sistema arterial. Ok. La presión del pulso es una medida de la amplitud de la onda del pulso y se define como la diferencia entre la PAD y la PAS, o se hace PAS sobre PAD, y depende en primer término del BS y de la distensibilidad del sistema arterial, figura 16.4. El efecto de la distensibilidad sobre la presión arterial es notoria en el anciano. En este caso, la menor distensibilidad de las paredes de los grandes vasos determina que la presión ejercida por la bomba cardíaca en cada sístole no sea absorbida por la pared arterial, lo que provoca la llamada hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica del anciano se define como una PAS mayor de 160 milímetros de mercurio, con una PAD menor de 90 milímetros de mercurio. La pérdida de elasticidad provoca un menor retroceso elástico durante la diástole sin modificación de la presión diastólica. Ok. Eso es lo que, ok, acabamos de leer dos cosas. A ver, alguien que quiera participar, que me explique lo que acabamos de leer y nos vamos sobre eso. Profe, yo a ver si entendí un poco. A ver, perfecto. Pues, bueno, refiere que, por ejemplo, en personas de mayor edad o adultas, vamos, pues obviamente la elasticidad de los vasos sanguíneos cambia y de cierta manera sería normal que los rangos se eleven un poco. No sé si se refiere a eso. No entendí bien el planteamiento. Ajá, a ver, fíjense, vámonos por partes. Aquí nos está diciendo que la presión depende. Aquí está la parte entonces que tenemos que conceptualizar, que la presión sistólica depende del volumen sistólico, de la elasticidad de la aorta y se ve influida por la resistencia. Ok, ya sabemos que que en el caso de la aorta, cuando ocurre un pulso, se hace grande el vaso sanguíneo. Ajá. Y sabemos entonces que se tiene que relajar. Pero recuerden que al ser un tejido elástico no se relaja de forma abrupta. Lo que nos está diciendo en la lectura es que en los ancianos ese vaso ya está muy rígido. Eso hasta ahí lo tenemos entendido. Ajá. Y bien, pues creo que ya les dije la respuesta, ¿no? A ver. O sea, la resistencia periférica, o sea, la resistencia de la aorta, de ahí va a depender cuál va a ser la presión diastólica y sistólica. En realidad nada más la sistólica, ¿de acuerdo? La diastólica, a ver, ¿cuál es la diastólica? Para que, a ver, una participación aquí. ¿Cuál es la diastólica? La diastólica es la que va bajando, la que va ejerciendo menos presión. Cuando está relajado. Mm, mm. Se Es la refiere basal, a la la que... presión basal. Ajá, en realidad se refiere más a esa presión a la que va a regresar, exactamente. Va por ahí la idea. Muy bien.
Ok, vamos a terminar de leer esta parte. La presión arterial media. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Presión arterial media. Si tuviéramos que realizar una cirugía cardíaca y reemplazar la función de bomba cardíaca por una bomba de circulación extracorpórea, deberíamos calibrarla a una presión que asegure la perfusión de los tejidos sin que estos sufran de privación de oxígeno. Esta presión, que ya no tendrá un patrón cíclico, es lo que en términos conceptuales se llamó presión arterial media, PAM, y su valor puede calcularse por la siguiente fórmula: PAM igual a PAD más PAS menos PAD sobre 3. La presión arterial media está más cerca de la presión diastólica que de la presión sistólica, perdón. La presión arterial media está más cerca de la presión diastólica que de la presión sistólica, debido a que la diástole dura el doble respecto a la sístole. Importante, la presión arterial es un parámetro que puede brindarnos información del funcionamiento del sistema cardiovascular, pero debemos saber que tiene sus limitaciones, más aún como determinación aislada. Cuando la presión arterial es demasiado baja o demasiado alta, indica alguna anormalidad del sistema cardiovascular, pero valores de presión arterial dentro de rangos de normalidad no descartan problemas. Ok, seguimos. Si la presión arterial cae por debajo de ciertos valores, la sangre que regresa no podrá vencer a la gravedad y el flujo sanguíneo, y el oxígeno no llegará en forma adecuada al cerebro, y el paciente sufrirá mareos o llegará a perder la conciencia. Por el contrario, si la presión arterial presenta elevación crónica en áreas de debilidad vascular, puede provocar la ruptura de un vaso y causar hemorragia dentro de los tejidos. Si la ruptura ocurre dentro del cerebro, hemorragia intracerebral, se produce una compresión de tejido nervioso. El cráneo es una cavidad inextensible, con pérdida de funciones neurológicas en forma abrupta, fenómeno conocido como accidente cerebrovascular. Véase capítulo 48. A medida que la sangre recorre el sistema circulatorio, la presión sanguínea cae en forma progresiva hasta 0. Cuando la sangre llega a la aurícula derecha, véase figura 16.2, la presión dentro de los capilares varía desde unos 32 mmHg, milímetros de mercurio, en el extremo arterial hasta 10 milímetros de mercurio en el extremo venoso, con una presión promedio funcional de 17 milímetros de mercurio, véase capítulo 3. La baja presión del circuito venoso y su recorrido ascendente hacen que el flujo deba luchar contra la gravedad, por lo que las venas cuentan con un sistema de válvulas que evitan el reflujo. La bomba muscular esquelética, al contraerse, comprime las venas y favorece el flujo hacia el corazón. Realiza el siguiente experimento: descienda su brazo por debajo de la altura del corazón y manténgalo así por varios minutos. Observe cómo las venas superficiales de su brazo se ingurgitan, lo que es más evidente en ancianos por la menor cantidad de tejido celular subcutáneo, o en personas delgadas. Ahora eleve su brazo y observe lo que ocurre con las venas. Perfecto, hasta ahí. A ver, una última participación. ¿Qué es lo que hemos leído hasta ahorita ya con este ejemplo? ¿Qué es lo que están entendiendo que ocurre con el fenómeno físico? A ver, profesor, pues bueno, yo he entendido que bajo el ejemplo que dieron de la presión, que si se reemplazara el corazón por una máquina, quiere decir que pues todo está hecho para llevar un cierto funcionamiento, ¿no? No podemos rebasar lo que sería en este caso la presión que bombea el corazón, debido a que podemos ocasionar
que esa alta presión o esa mayor presión dañe los vasos capilares debido a que pues, estos no están hechos para tanto flujo sanguíneo, bueno, tanta presión, lo que podría llevar a distenderse y romperse. Entonces quiere decir que pues hablando más, a palabras más entendibles, quiere decir que pues todo el organismo como tal lleva un equilibrio, tanto es malo el hecho de tener un bajo flujo sanguíneo como es malo el hecho de tener un alto flujo sanguíneo. De ahí de donde se desprende lo que es la hipertensión, ¿no? O el cuidado que debemos tener con ella. Ok, muy ¿Con la bien. hipotensión hay que tener cuidado? Con la hipotensión, claro, es lo que nos está diciendo aquí. Muy bien, gracias, Julio, por la participación. Entonces, efectivamente, hay que tener cuidado con una persona hipotensada, porque lo que te está diciendo la lectura es que, ok, tienes el circuito y lo que estábamos diciendo hace rato, la parte que provee de sangre con oxígeno tiene la capacidad de empujar. En cambio, la parte que trae de regreso no tiene la capacidad de empujar. Y para ello, el recurso que usa son las válvulas. Ajá. Entonces, si una persona está hipotensada, lo que ocurre es que no hay suficiente fuerza para empujar la sangre a través del circuito cardiovascular. Y lo que te está diciendo la lectura es que entonces tengas cuidado, porque esa sangre, así como con el ejemplo del brazo que sube, que se puede acumular o se puede bajar, o sea, se puede acumular de subida o se puede bajar cuando subes el brazo, lo que va a ocurrir con la persona hipotensada es que no va a recibir suficiente aporte de oxígeno hacia el cerebro. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que se te desmaye o que tenga eh, estos signos y síntomas. En este caso, el cansancio, que no vea bien. ¿Por qué? Básicamente porque las estructuras cerebrales nos están perfundiendo adecuadamente. No están recibiendo sangre ni oxígeno. Exactamente. Entonces, esto es un fenómeno físico que depende, en este caso, de las presiones. Ya vimos que también puede depender de la calidad de la sangre que se está llevando. Ajá, por eso una persona con una pérdida de sangre, vamos a ponerle bueno, le pueden poner nombre por varias razones, pero una persona que no tiene suficiente cantidad de sangre o ha perdido demasiada cantidad de sangre puede pasar por lo mismo. Ajá, falta de sangre, falta de oxígeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso. Sí, Los signos que nos está presentando la lectura. Ujú. Ajá. Muy bien. Vamos a terminar con esto. Entonces, les voy a pasar la lectura, la van a terminar y ustedes van a terminar la lectura hasta estamos en la página 247, van a terminar hasta la página 249 y van a hacer la práctica de la auscultación con el esfigmomanómetro, ¿de acuerdo? Eso se les va a quedar de tarea. ¿No nos pudiera pasar el libro completo? ¿Cómo? No escucho. Que si nos pudiera pasar el libro completo. Sí, se los voy a pasar. Se los subo, por eso les digo, les subo en el Drive. Y ahí les voy a dejar las páginas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a terminar entonces por el día de hoy. Les subo esto y terminamos con esta lectura. Esta va a ser la práctica de las que habíamos estado hablando, ¿de acuerdo? Entonces así vamos a terminar el día de hoy. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos Muchas vemos gracias, entonces. maestro. Gracias, profe.